Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar el tema de reducción al primer cuadrante, ¿sí? En los videos anteriores hemos estado trabajando sobre las razones trigonométricas de ángulos agudos. Pero en este caso vamos a trabajar a mayores de 90 grados. Recuerdan ustedes, cuando son ángulos agudos son menores que 90 grados. Entonces en este caso vamos a trabajar con ángulos mayores a 90. A ver, solo para recordar, ¿sí? Para recordar. Cuando yo tenía en este caso, mira, un ángulo en posición normal, ¿sí? Un ángulo en posición normal. Siempre el ángulo en posición inicial. El ángulo en posición normal inicia en el eje X, ¿sí? Va a comenzar a girar bien en el sentido antihorario o en el sentido horario, ¿ya? Entonces, si gira en el sentido antihorario, ¿sí? Ahí voy a tener. Entonces acá voy a formar un ángulo θ, en este caso el ángulo θ, ¿ya? Está girando en el sentido antihorario. Entonces nosotros podíamos reconocer o podíamos hallar las razones trigonométricas de este ángulo, ¿no? De ese ángulo. ¿Cómo hallábamos? Trazábamos acá una recta y formaba mi triángulo. Toda esta parte era coseno del ángulo, y esta parte, lo que está aquí para el otro lado, sería el seno del ángulo. Y aquí la hipotenusa de mi triángulo sería en este caso el radio vector, ¿no? El radio vector. Ese es cuando hemos trabajado en ángulos agudos. A ver, ahora, chicos, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si mi ángulo, qué pasa si ya mi ángulo es mayor que 90? A ver, ¿qué pasa si mi ángulo en posición normal comienza aquí y termina ahí? ¿Sí? Aproximadamente ahí. Se traza una recta aquí, ¿sí? Se traza una recta y voy a tener mi ángulo alfa. Ese ángulo ya no es agudo, ¿sí? Ese ángulo ya es obtuso, mayor que 90 grados. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. De este punto final trazábamos una recta hacia abajo con el eje X. ¿Para qué? Para poder nosotros formar acá un ángulo, ¿sí? En este ángulo el alfa prima. Y con eso nosotros podíamos hallar, ¿sí? El cateto opuesto, el cateto adyacente y su radio vector. Y ahí nosotros podíamos ver si el cateto opuesto o el cateto adyacente son positivos o negativos. Pero hay unas propiedades para nosotros reconocer más rápido si esos ángulos son positivos o son negativos. Y también nosotros lo vamos a trabajar, mira, que si este ángulo era un aproximado mayor que 90, ¿sí? Mayor que 90, acá hay un pequeño ángulo, con ese ángulo trabajamos. Entonces, para esto nosotros, para poder trabajar, nosotros reducimos al primer cuadrante, ¿sí? Vamos a reducir. En este caso, mira, el ángulo alfa está en el segundo cuadrante. También hemos visto los cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? El cuarto cuadrante. Cuando hemos visto los signos de cada razón trigonométrica, ¿sí? En el primero eran todos positivos, ¿no? Eran todos positivos. En el segundo cuadrante, segundo, era el seno, ¿sí? Era el seno y la cosecante. Y en el tercero, en el tercer cuadrante era tangente y cotangente. Y en el cuarto cuadrante era coseno
y la secante. Entonces, este de aquí, estas razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas son positivas. Las otras 4, en este caso, deben ser negativas. A ver, chicos, nosotros cuando vamos a reducir los ángulos mayores que 90, porque ya son ángulos obtusos, tercero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, cuando van a estar, vamos a tener unas fórmulas. Mira, cuando nosotros agarramos en el eje X, voy a ver, miren el eje X, presten atención aquí, a ver chicos, en el eje X, ustedes han visto que aquí empieza con 0 grados, con 90 grados, con 180 grados, 270 grados y una vuelta está con 360 grados. Ahora, si mi ángulo está en el segundo cuadrante, ¿sí? Si mi ángulo está en el segundo cuadrante, yo diré 180 menos el ángulo, ¿ya? 180 menos el ángulo. Y si el ángulo está en el tercer cuadrante, diré 180 más el ángulo. Quiere decir es un poquito más de 180. Y si está en el cuarto cuadrante, voy a trabajar con 360 menos el ángulo. Esto de aquí, siempre y cuando lo trabajamos en el eje X, mira aquí, en el eje X, ¿ya? 180 más menos, ¿sí? Está en el eje X, estoy trabajando con el eje X y también estoy trabajando con el eje X, el 360 menos el ángulo. Entonces voy a decir, si yo tengo la razón trigonométrica de estos tres, cualquiera de estos tres ángulos, mira, cualquiera de estos tres ángulos, va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo, ¿sí? Va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo. Entonces, vamos a ver esta propiedad. A ver, si a mí me dice, por decir en este caso, el ángulo, este ángulo que está trabajando es 180 menos el ángulo, ¿sí? Pero a mí me dan la razón trigonométrica seno de 180 menos el ángulo. ¿A qué va a ser igual? Chicos, tengo que ver aquí por favor. ¿Para qué? Para el signo, ¿ya? Voy a ver en qué cuadrante está este de aquí. 180 menos teta. 180 menos teta. Está en el segundo cuadrante. Está en el segundo cuadrante. Y seno en el segundo cuadrante es positivo. Positivo, entonces será seno del ángulo teta. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros vamos a ver seno de teta. Ahora que si me dice por coseno del mismo ángulo 180 menos teta, mira, 180 menos aquí, por aquí aproximado, ¿no? Entonces yo voy a ver primero el signo, chicos, primero el signo. A ver aquí. 180 menos teta. ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. Y coseno en el segundo cuadrante va a ser negativo. Entonces signo negativo. No cambia la razón trigonométrica. Sigue siendo coseno de teta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo digo seno de 180 más teta? A ver, 180 más teta.
180 más teta está en el tercer cuadrante, ¿ya? Está en el tercer cuadrante. Entonces, seno en el tercer cuadrante, mira, este de aquí está en el tercer cuadrante. Seno en el tercer cuadrante va a ser negativo. Entonces, negativo no cambia la razón trigonométrica. Razón trigonométrica sigue siendo la misma razón trigonométrica. Entonces será seno de teta. Ahora a ver, uno más con 360 menos teta. Me dice seno de 360 menos el ángulo. Va a ser igual. Primero recuerdan ustedes, voy a ver el signo, ¿sí? Voy a ver el signo, sería 360 menos teta, y eso se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿no? Ese se encuentra en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, seno es negativo, ¿ya? Seno en el cuarto cuadrante va a ser negativo. Entonces, menos el seno del ángulo. Entonces, mira que nosotros trabajamos de esa manera, ¿no? De esa manera. Este ángulo puede ser, aquí, por favor, si nosotros tenemos hasta aquí 120, entonces yo digo, a ver, si digo seno, ¿no? Seno, en este caso seno de aquí 120, aquí sería 120, vamos a ponerle que sea el ángulo de 120, un ángulo ya mayor que 90. Entonces diré 180 menos 120, ¿sí? ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante, positivo. 180 menos 120, 60. Entonces me está saliendo seno de 60 grados. ¿Chicos? Ese con respecto al eje X, ¿ya? Ese es con respecto al eje X. Ahora cuando comienza a agarrar o trabajo con el eje Y, ¿sí? Con el eje Y, con este eje, ¿sí? Vamos a trabajar aquí, por favor. Cuando está en el segundo cuadrante, será 90 más el ángulo, ¿ya? Cuando ya pasa de aquí, será 90 más el ángulo. Y aquí voy a trabajar, cuando está en el eje Y, con el 270 menos el ángulo. Y también voy a trabajar con el 270 más el ángulo. Un poquito más o un poquito menos, ¿sí? Entonces voy a tener 2. Y esa está la propiedad aquí, mira, ¿sí? 90 más teta, 90 más teta, 90 más menos. Pero aquí sí va a tener un poquito de cuidado. Mira, por favor, presten acá atención. Si yo tengo la razón trigonométrica, debo de cambiar por la corrazón, ¿sí? Por la corrazón debo de cambiar. Entonces yo voy a decir seno, ¿sí? Seno de 90 más el ángulo teta va a ser igual. 90 más teta. Mira que aquí está 90 más teta. Está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante seno es positivo. Eso es lo que tengo que ver primero, su signo. ¿En qué cuadrante está este? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, va a ser positivo. Positivo, seno. Ya no es seno, mira, acá era seno. Seno, seno. Acá no. Acá va a cambiar. De seno va a ser coseno. Coseno de el ángulo teta. A ver, uno más para trabajar. Sería coseno, ¿sí? De 270 más el ángulo. 270 más teta. 270 más teta está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Está en el cuarto cuadrante. Si este de aquí está en el cuarto cuadrante, 270. Coseno. ¿Qué signo tiene coseno? Positivo. Entonces viene positivo
Si era coseno, va a cambiar. Sería seno. Seno del ángulo. Cambia de razón a corrazón. Esa es cuando yo trabajo en el eje Y. Y este de aquí en el eje X. A ver, chicos. Pero este día que estoy trabajando solo con una vuelta. Una vuelta. ¿Sí? Con una sola vuelta. Pero ¿qué pasa si ya trabajo con 2, 3 vueltas? Porque recuerdan que las vueltas en las razones trigonométricas es infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya trabajo con 2 vueltas, con 3 vueltas, con 4 vueltas? Hay una propiedad, mira. Para ángulos positivos mayores a una vuelta. ¿Sí? Mayores a una vuelta. Dice la razón trigonométrica va a ser el ángulo más n vueltas. ¿Ya? Más n vueltas. Va a ser igual a la razón trigonométrica de θ. Entonces, chicos, si yo tengo por decir aquí una vuelta, a ver. ¿Sí? Ahí. Aquí va a formar una vuelta más este pequeñito el ángulo. ¿Sí? Más ese pequeñito. Entonces lo que nosotros, chicos, vamos a hacer en este caso es, vamos a dividir. ¿Sí? Vamos a dividir. Me están diciendo seno de 750. ¿Sí? Pero el seno de 750, imagínate que no lo vamos a poder sacar. Lo que vamos a hacer es reducir al primer cuadrante. Entonces, cuando nosotros hacemos esa reducción, tengo que hacer 750 entre 360. Siempre vamos a dividir entre 360 grados. Entonces, aquí sería 2. 2 por 360 sale 720. ¿Sí? Y me está quedando como residuo 30 grados. Este de aquí es lo que nosotros vamos a tomar, el residuo. ¿Sí? Mira que aquí es razón trigonométrica y razón trigonométrica. No cambia, ¿sí? No cambia. Entonces sería seno de 30 grados. Ustedes ya conocen seno de 30 grados, ¿no? Y ahí lo reemplazan. A ver, uno más aquí. Seno de 1830, imagínate de 1830. Lo que nosotros vamos a hacer es 1830 dividirlo entre 360 grados. Al dividir me está saliendo 5 por 0, 5 por 6, 30, 5 por 3, 18. 1800. Y me está quedando residuo de 30. Ese residuo es entonces que lo que voy a trabajar. Si me está diciendo seno, será seno de 30 grados. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar más de una vuelta cuando tienen las razones trigonométricas. A ver, chicos. Ahora la propiedad número 3. Para ángulos negativos. Si yo tengo el ángulo negativo, mira aquí, seno de menos el ángulo. Seno de menos el ángulo. Va a ser igual a menos el seno. Este menos va a salir afuera. ¿Sí? Va a salir. ¿Ya? Ese seno va a salir. Mira, aquí salía menos el coseno de menos el ángulo. Coseno de menos el ángulo. Ese coseno va a absorber al negativo. Y se va a volver positivo, mira. Coseno de X. ¿Ya? Entonces, aquí, tangente del ángulo negativo. Mira, tangente de menos un ángulo negativo, en este caso negativo. El tangente también va a ser negativo. El único que absorbe es el coseno y el cosecante. Entonces acá vamos a trabajar lo demás, las demás razones sería secante, no, acá sería la cosecante. A ver, la cosecante de un ángulo negativo va a ser igual a menos cosecante del ángulo. Aquí sería secante de menos X o del menos el ángulo va a ser igual a secante de X. Mira que aquí en esta parte solo absorbe, ¿ya?
Y si tengo aquí cotangente de menos x, y este va a ser igual a menos cotangente de x. A ver chicos, acá tengo dos ejercicios para ver. Me dice seno de menos 400. Seno de menos 400. Si es seno de menos 400, mira, seno de menos 400, estoy trabajando con esta propiedad, el signo sale negativo y me estaría quedando seno de 400. Y esto de aquí ya lo puedo trabajar con esta propiedad, reducción al primer cuadrante. A ver aquí, tangente. Tangente de menos 1500. Tangente negativo, sale negativo. Y me está quedando menos tangente de 1500. Y esto también lo puedo reducir con esta propiedad. Bueno chicos, espero que me hayan comprendido, ¿no? Y nos vemos en un próximo video.